vayamos a lo que es la palabra de Dios. Y yo sé que para muchos de nosotros va a ser un texto muy conocido, quizás muchos de nosotros sabemos de memoria, y alguien quizás puede recordar en Jeremías 1:5. ¿Qué dice? Jeremías 1:5. En cuanto al clamor, a la oración, es Jeremías 33:3, ¿no? Pero le estoy hablando de Jeremías 1:5. A ver, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Sencillo la palabra, ¿o no? Bien comprensible, concreto. Y por otro lado también, hermanos, nos puede hacer pensar muchas cosas esta palabra. Imagínense, entonces, hermanos, antes que nosotros existiéramos en el vientre de nuestra madre, antes de la fecundación, hermanos, o sea que ya estábamos en la mente del Señor. Eso quiere decir, Dios ya tenía plan, como alguien dice, hermanos, si no hubieras venido a través de tus padres, tenías que nacer, habrías nacido aunque sea de otras personas, porque Dios tenía un plan especial contigo, conmigo, con todos nosotros. ¿Y eso a causa de qué será? Sencillamente la gracia de Dios, por el favor de Dios. No es por el hecho de que nosotros fuéramos más santos que el otro o más bonitos, más atractivos, más elocuentes en nuestra palabra o sino más fieles, no. Sencillamente por la gracia. Por eso, esta mañana, nuestro hermano pastor Rudy estaba mencionando algunas personas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Noé, hermanos Job, Abraham, Moisés, hombres hombres que Dios ha utilizado en gran manera. Y en esas palabras, hermanos, dice, Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Dice, a ver. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? ¿Qué significa? Sencillamente, hermanos, Noé halló el favor de Dios, aunque no lo merecía. O sea que Dios se fijó en Noé. No sabemos el por qué, queridos. No es que Noé era la mejor persona. No es que Abraham era superhombre. Hasta el extremo de llamarle mi amigo. Dice, ¿no el Señor? Y a nosotros, queridos hermanos, así nos escogió. Antes que nacieses, hermanos, Jeremías, ya Dios había determinado que sería profeta. Un oficio específico, un trabajo específico. No es, yo alguna vez, como dije, hermanos, nací en una familia cristiana, en un ambiente cristiano. Entonces yo decía, ser cristiano para mí era sencillamente ir a la iglesia sin falta y sentarme allí. Pero hermanos, llegado el momento, si nosotros vamos a los dones espirituales, a los dones que Dios nos da, ya no he encontrado el don de sentarse. ¿O existirá? No, no. Y alguna vez había dicho, tampoco hay donde murmurar, donde chisme. Es una debilidad de muchos de nosotros, ¿no? Incluyéndome yo. Entonces, hermanos, cuando entré a la iglesia, alcancé la gracia de Dios. Ni siquiera todavía sin ser salvo, yo entré un 14 de diciembre
Y al principio del año ya empieza la reorganización de la iglesia y por falta de elementos ya me nombran como secretario de la iglesia, de la clase dominical. Y empecé. Yo dije, está bien, es para Dios. Y a mitad del año, hermanos, ya se nota la ausencia de los encargados en la escuela dominical y me dicen, hermano, busque, sabes, por lo menos leer la Biblia, ayúdanos pues por lo menos a leer nada más. Y así empecé, hermanos, en la obra del Señor, hasta hoy. Queridos hermanos, y actualmente, como nuestro hermano Benjamín les mencionaba, estoy como pastor en la iglesia Chinchaya, y les pregunto, ¿cuántos conocen la localidad de Chinchaya? Minoría, ¿no? El año pasado un global de emergencia hemos hecho, ¿no? Pero gracias a Dios, hermanos, es un lugar muy bonito, ¿no? A mí me ha llamado la atención, no sé cómo aparecí en ahí, solamente Dios sabe. Bueno, en sí, mi esposa es de ahí, ¿no? Mi esposa es de ahí, de esa localidad, y bueno, Dios quiso así, que yo estaría en ahí. Como les dije, yo soy de Omasuyos, nada que ver con Murillo, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, hermanos, a lo que yo me identifico con estas palabras, también yo me identifico con estas palabras del Señor, que Dios también había tenido un plan, un propósito conmigo. Y no solamente conmigo, con todos nosotros. Por eso dicen, hermanos, al igual que Dios tenía un plan para la vida de Jeremías, así tiene un plan para cada uno, cada persona. Su propósito es que los creyentes vivan conforme a su voluntad y permitan que Dios cumpla su plan en ellos. Entonces, hermanos, nosotros estamos en esa obligación de vivir en su voluntad. Y la gran pregunta que nos podemos hacernos es, ¿cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, ¿no? La palabra misma en la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Sencillamente vivir en la palabra, en la obediencia a la palabra. Y eso implica también, hermanos, renunciar nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos planes, proyectos? Y uno de los ejemplos muy llamativos que me han impactado es el caso de Jeremías, donde dice, hermanos, ¿cuántas veces yo me propuse, dice él, a causa de la palabra, el dolor que sufría era tremendo, Jeremías? Por eso él dice, ¿cuántas veces yo me propuse ya no hablar más? Ya levanté las manos, ya he renunciado, dice. Pero queridos hermanos, no puedo, porque ese fuego que existe aquí en el corazón arde, me impulsa. Quizás muchos de nosotros, queridos hermanos, como humanos, ¿cuántas veces hemos pensado dejar el cargo? No sé, hasta quizás en un momento de debilidad ya no ir a la iglesia, porque muchos dicen así, ¿no? Somos humanos. Pero llegado el momento estamos aquí, apenas llegando a la junta, quizás a una reunión y sin pensarlo aparecemos en el altar. Y en vez de irnos desanimados, queriendo quizás venir a despedirnos, en vez de despedirnos, más bien hemos salido a esa puerta con testimonio de victoria. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios no te va a dejar. Hermanos, ¿qué más? Como dice aquí, conforme que vivamos conforme a su voluntad.
Y eso cuando dice conforme a su voluntad, mucho depende de nuestra decisión también. Dios no nos obliga, Dios no nos puede manipular, no nos puede programar. Dios nos hizo libre albedrío. Entonces Dios espera nuestra decisión. También dice, hermanos, que demos lugar a Dios para que Él cumpla su voluntad en nosotros. Y cuando dice, hermanos, cumpla su voluntad en nosotros, significa, queridos hermanos, que nosotros seamos domables, humilde, a eso ya va, ¿no? Humildad, manso, flexible. Sencillamente el decir ya, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? En el campo misionero, una vez me ha hecho pensar estas palabras de un misionero, dice, ¿cuántos han entregado al Señor sus vidas? Y nosotros, empezando de mí, dije feliz, orgullosamente, dije, quizás un poquito jactándonos, yo he entregado al Señor mi vida. Y ese pastor decía, ¿y qué estás haciendo aquí? Porque tanta necesidad en el campo misionero, y nosotros feliz diciendo que nos hemos entregado. ¿Y no será que Dios hace más de 2000 años, a través de Jesucristo, en San Marcos, en el Evangelio de San Mateo, nos ha dicho, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo? Entonces, hermanos, ¿será que nosotros estamos permitiendo que Dios cumpla su plan en nosotros? No todos quizás de igual manera. Todos tenemos nuestros dones específicos y yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos identificado cuáles son nuestros dones, cuál ha sido su propósito. Queridos hermanos, vayamos a ver este texto, Romanos 11, 29. Romanos, capítulos 11, versículos 29. Ahí nos habla de esta manera. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice. ¿Eso dice en sus Biblias también? Eso dice en mi Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Indiscutible. A ver, ayúdenme con sinónimos de irrevocable. Indiscutible. ¿Qué más? Sinónimos. Irrenunciable. ¿Qué más? ¿Ah? Irrevocables. La ley de los peces, irrevocable la ley de los peces. Indiscutible, no se puede discutir, no se puede cuestionar, no se puede derogar. Entonces, ¿de qué? Son los dones y los llamamientos de Dios. O sea que, hermanos, no hay otra fuerza ante un llamado de Dios y ante un don de Dios. No hay una fuerza más poderosa que todas esas cosas. Imagínense, hermanos, hombres que han renunciado sus vidas, empezando de los apóstoles. Todos los apóstoles han muerto, hermanos, martirizados. ¿Eso qué quiere decir? O sea que matados, ¿no? Excepto Juan, que ha muerto muerte natural. Apóstol Pablo. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban.
cómo murió? ¿Con qué testimonio murió, por ejemplo, Esteban? Con un testimonio de venganza, de rencor. Imagínense, hermanos, aún a sus enemigos, aún a los que les mataban, decía: Señor, perdónalos, no los tomes en cuenta este pecado, este mal. ¿Porque acaso no sentirá dolor? Es interesante, ¿no? Antes que ya deje de funcionar su corazón, Esteban ha visto las puertas de los cielos abiertos y los ángeles ahí esperándole. Y pareciera que, hermanos, con todo ese ambiente, hermanos, Esteban ya no sintió ni dolor, porque pareciera que ya se estaba saliendo su alma de su cuerpo. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Apóstol Pablo dijo en el mismo Romanos: ¿quién me separará del amor de Cristo? Dice, ¿no? No hay una cosa, hermanos, alguien que puede, hermanos, sobrepasar en cuanto al amor de Dios, la fuerza del amor de Dios. Sencillamente Él dice, hermanos, nadie me podrá separar. Y imagínense, hermanos, este grupo, hermanos, eso hemos visto, ¿sí o no? Nunca, ¿cuántas veces? Por eso les digo, como personas hemos pensado, hemos dicho una cosa, otra cosa, nos ha dolido el corazón, nos hemos propuesto, hermanos, pero del amor de Dios nunca Dios nos ha desamparado. Eso no es de nosotros, es de Dios. No es para que nos jactemos, es sencillamente agachemos la cabeza. Gracias, hasta hoy estoy delante de ti. Y no sé cuánto tiempo me espera de aquí, con tu ayuda también voy a estar. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que habla en tu corazón? El Espíritu. Esa es la gran pregunta. Y las necesidades, hermanos, son muchas. Yo alguna vez, un ejemplo les doy, queridos hermanos, en cuanto a la construcción, por ejemplo. Hay testimonios en todos los lugares, aún aquí mismo el pastor Francisco habla mucho, ¿no? De eso, y yo sé que hay muchos de ustedes también. ¿Cómo se ha hecho esta obra? Y yo me preguntaba, Dios es poderoso, todos creemos eso, ¿no? Nuestro Dios es Dios todopoderoso. Yo me he agarrado un texto en Génesis 17:1. Ahí dice a Abraham: yo soy tu Dios todopoderoso, Dios Shaddai, el extremo del poder, ya no hay más allá. Entonces, y de verdad lo ha demostrado, ¿no ve? Imagínense, Abraham, su esposa era estéril, no podía tener hijos, y de paso su tiempo de concebir se le ha pasado, mayores de edad, pero allí nace, y eso es obra de milagro, ¿sí o no? Sencillamente es una obra de milagro. Entonces, a eso se estaba refiriendo, hermanos. No hay más allá en cuanto al poder. Dios es el extremo del poder. Entonces yo dije: Señor, tanta necesidad muchas veces. ¿Y qué le costaría al Señor? Señor, por favor, un día doy uno quizás, y pedirle por lo menos un 100,000 dolarcitos, por lo menos. Yo eso creo que es poco, ¿no? Para el Señor. Y en un paquete, en una bolsa, no sé, en una maleta, ahí me lo hace caer. Y la iglesia de Chinchaya ya está parado, de lujo, más lujo que esto, ¿no? Yo he pensado decir así. Y yo dije: para Dios no es nada de imposible, ¿sí o no? Pero ¿por qué no hará Dios de esa manera? ¿Por qué será que Dios no hará? Yo sé que por más que ayune 3 años, quizás no va a ser Dios. ¿Por qué será?
¿Ah? ¿Será que me falta mi fe? Pablo dijo, hermanos, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a la iglesia de Tesalónica, dice, no es que yo necesite de ustedes, dice, no es que necesite, yo tengo suficiente para sobrevivir. Lo que necesito del pueblo de Dios, dice, frutos. Tampoco esa ofrenda, por ejemplo, yéndonos a la ofrenda, tampoco es condicional. No es que vos le das 100 bolivianos y Dios te va a devolver 10.000 bolivianos. Obviamente que Dios es Dios de bendición, porque en este tiempo también así ya lo han convertido en cuanto a la ofrenda, ¿sí o no? Pero no, quizás ni siquiera Dios ya te dé. Mucho depende de nuestro corazón, ¿sí o no? Pero Dios, yo he llegado a pensar, hermanos, en esta hora, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, hermanos, ese don de dar. Eso sí aparece. Dios, por algún propósito, nos ha dado ese trabajito, ese negocito para que demos, honremos con todo lo que tenemos al Señor. Por ejemplo, yo alguna vez había dicho, hermanos, yo jamás había pensado, ni mi abuelo, ni mi papá, ni nadie entiende en cuanto a la construcción. Y ese trabajito yo lo he tomado como regalo de Dios. Y yo dije, Señor, esto es tu regalo. Y a través de eso sustento a mi familia. Y ahora, queridos hermanos, a través de eso también estamos trabajando en la iglesia de Chinche. Es interesante, ¿no? Simplemente digo gracias al Señor. Dios me dio, para Él tengo que ver. Así que, hermanos, porque irrevocable es el llamado y los dones. Queridos hermanos, una última referencia, vayamos, capítulos 24 de San Mateo, capítulos 24 de San Mateo, versículos 45 hasta 46. Esos dos versículos vamos a ver. San Mateo, capítulos 24, versículos 45 a 46, dice de esta manera. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haré haciendo así. ¿Quién de nosotros, hermanos, estamos pendientes de nuestro don que estamos, hermanos, que hemos recibido? Eso quiere decir. Estas palabras yo quisiera que nos llevemos en ese sentido, ¿no? Dios nos ha dado, hermanos, bueno, nos ha salvado y Dios nos ha dado una pequeña responsabilidad en este cuerpo de la iglesia, en este cuerpo. Y todos somos, hermanos, útiles al Señor. Nadie está aquí, hermanos, en vano. Así nos consideremos, hermanos. Por más que el pastor no nos salude, por más que no estemos en la lista de la directiva de la iglesia, no. Todos somos ante Dios útiles. Y todos servimos para Dios. Y podemos aportar dentro de este pueblo. Y muy especialmente, hermanos, si alguien no te hace caso, ora al Señor. Gánate la confianza dentro de la iglesia. Y un día, aunque no estés parado aquí, pero estarás ahí como pilar dentro de la iglesia. Y aquí dice, hermanos, ¿quién es el que mantiene? ¿Quién es fiel a ese llamado? A esa responsabilidad que le fue dada.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo esto. Bienaventurado somos cuando nosotros somos fieles. Y ahí de nosotros, si no mantenemos fervientemente nuestro don, nuestro talento para el servicio del Señor. Estas palabras quisiera animarles, empezando de mí, hermanos. Sencillamente eso es mi afán, servir al Señor. ¿Cuánto quisiera más? Obviamente que tenemos como humanos limitaciones. Tenemos responsabilidades en la sociedad, con la familia, pero, queridos hermanos, si algo hemos recibido de Dios es y para Dios. El trabajo es bendición de Dios, el negocio es bendición de Dios, la esposa es la familia, es la bendición de Dios, los hijos son la bendición de Dios. Y sencillamente a nosotros nos queda administrar, hermanos, pedir sabiduría para que estemos en este grupo de los bienaventurados. Y también dentro del ministerio, hermanos, es una responsabilidad. Aunque parece carga muchas veces, ¿no? Pero el corazón no se le puede, muchas veces ya no se puede negar al llamado del Señor. Dios bendiga estas palabras. Les invito a que podamos orar. Es decir, hermanos, alguien decía, no sé por qué Dios me permitirá a esta edad todavía y sigo con vida. Ya tenía que irme con esta enfermedad. ¿Será que Dios quiere algo más de nosotros? ¿Será que en la obra del Señor podemos aportar un poquito más, un granito de arena más podemos aportar? ¿Será que algo más nos falta en el ministerio? El Señor lo sabe y el Señor lo puede hacer. Oremos. Dios bendiga.